Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta blusa sencilla con un tejido de conchitas a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es una mezcla de 79% acrílico y 21% poliéster. Es de un grosor medio de 4, recomiendan una aguja de 5 milímetros. Y esa es la que voy a utilizar. Voy a utilizar esta aguja de 5 milímetros, tijeras, aguja lanera y marcador de puntos. Lo primero que vamos a hacer es un nudo corredizo. Luego vamos a comenzar a hacer cadenas. Estas cadenas vamos a comenzarlas a hacer primero 4 cadenas, montamos 4. Entonces, una vez tenemos las 4 cadenas, vamos a empezar a tejer de 6 en 6 hasta lograr el tamaño que necesitamos. Entonces aquí ya tengo las primeras 6 y voy a tejer otro grupo de 6 así hasta tener el total que yo necesito para mi blusa, y esto depende de la medida del contorno de tu pecho. En mi caso, el contorno de mi pecho es aproximadamente 90 centímetros. Entonces yo tejí un total de 112 cadenas que cuando las estiro me da la medida que yo necesito, que es aproximadamente 90 centímetros. Entonces voy a seguir tejiendo de 6 en 6 hasta tener el total de 112 cadenas en mi caso. Cuando ya logres el número de cadenas que necesitas para el contorno de tu pecho, vamos a comenzar aquí haciendo 2 cadenas. Estas 2 cadenas son las cadenas de altura y no se cuentan como las cadenas iniciales. Entonces hacemos estas 2 cadenas aparte del número que inicialmente hicimos y vamos a sostener aquí con el dedito para saber las 2 cadenas donde están, y vamos a girar, y cuando giramos las cadenas vemos que aquí atrás se forman unos anillitos en donde vamos a tejer detrás de las cadenas. Entonces vamos a comenzar desde esta tercera, es decir, sin contar o sin tocar las 2 que acabamos de tejer. Entonces aquí en esta cadena vamos a enlazar y a insertar la aguja. Tomo la hebra y cuando tengo estas 3 hebritas sobre la aguja, enlazamos y pasamos por las 2 primeras que tenemos acá y luego por estas otras 2. Aquí recomiendo entonces este primer punto que acabamos de tejer, que es un punto alto, vamos a marcarlo con el marcador de puntos para saber que ese es el primer punto. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos más en ese mismo lugar. No nos vamos a mover a ninguna otra cadena. Entonces enlazamos, insertamos en esa misma cadenita, tomamos la hebra, pasamos por las 2 primeras y luego por las otras 2. Tenemos 2. Ahora vamos a hacer el tercer punto alto. Listo, ya aquí tenemos entonces los 3 puntos altos y aquí las 2 cadenas de altura. Ahora vamos a saltarnos las dos siguientes cadenas que tenemos acá. No vamos a tejer ni en esta, sino en la tercera. Entonces 1, 2 y 3. En esta vamos a tejer un punto bajo, es decir, que insertamos aquí en esta hebrita, tomamos la hebra y vamos a tejer un punto bajo. Enlazamos y pasamos por esas dos hebras que teníamos en la aguja. Luego de tejer ese punto bajo, vamos otra vez a saltarnos 2 cadenas, 1 y 2. Y en la tercera vamos a tejer un total de 5 puntos altos. Enlazo, inserto en esa tercera, tomo la hebra. Cuando tengo 3 sobre la aguja, vamos a pasar por las 2 primeras y luego por las otras 2. En ese mismo punto voy a tejer el otro punto alto y así hasta tener un total de 5 puntos altos sobre esta misma hebra.
Así nos quedan entonces los 5 puntos altos sobre esa misma hebra. Vamos a saltarnos 2, 1 y 2. Y en el tercero vamos a tejer un punto bajo. Entonces vamos a seguir esta misma secuencia. Me salto 2 cadenas y en la tercera voy a tejer 5 puntos altos. Luego de tejer esos 5 puntos altos, entonces me salto 2 cadenitas y en la tercera el punto bajo. Y así sucesivamente vamos a tejer 5 puntos altos, me salto 2 cadenas, un punto bajo, me salto 2 cadenas, 5 puntos altos. Así hasta llegar al final. Aquí ya casi llego al final y como al inicio yo les dije que montáramos 4 cadenas, luego de esas 4 tejer de 6 en 6, es para que aquí nos dé perfecto. Y entonces, como terminé el último grupo de 5 puntos altos, me deben de quedar 3 cadenas sobrando, es decir, las 2 que me salto y en la tercera, que es donde vamos a tejer el punto bajo. Entonces aquí inserto y creo el punto bajo y así me queda perfecto, no me queda sobrando ninguna cadena. Por eso es importante montar las 4 y luego de 6 en 6. Entonces aquí tenemos la primera vuelta, ya se empieza a ver la forma de las conchitas. Ahora, para iniciar todas las vueltas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces 2 cadenas de altura, giramos y aquí en este mismo punto de donde salen las 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, igual que como hicimos al inicio. 2 y 3. Luego de esos 3 puntos altos vamos a ir a este primer grupito de puntos altos que tenemos y vamos a ir justo al punto de la mitad, es decir que me salto 1, 2 puntos y en este tercero, que sería el de la mitad, voy a hacer un punto bajo. Luego de hacer ese punto bajo me voy a saltar estos 2 que me quedan aquí, estos 2 puntos altos que quedan aquí. Y en este tercero, que vendría siendo el punto bajo de la vuelta anterior, aquí voy a tejer un grupo de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Entonces ya tejí los 5 puntos altos, me voy a saltar 1, 2 y en el tercero, es decir, en el de la mitad de este grupito de puntos altos de la vuelta anterior, voy a tejer el punto bajo y así sucesivamente. Entonces me salto 2 aquí, en este punto bajo voy a tejer los 5 puntos altos y voy a repetir este mismo proceso hasta llegar al final. Y aquí hice entonces el último grupito de los puntos altos, de los 5 puntos altos. Y aquí entonces me queda 1, 2 y en el tercer punto, que es donde está el marcador de puntos, voy a retirar y ahí entonces tengo que hacer un punto bajo porque es lo que sigue en la secuencia. Y así nos va quedando. Vamos a continuar repitiendo lo mismo. Empezamos siempre con las 2 cadenas y con 3 puntos altos en este primer punto para que así nos dé perfecto en cada uno de los puntos donde tenemos que hacer cada grupito de puntos altos y cada punto bajo. Entonces vamos a continuar hasta tener la medida de largo que queremos para nuestra blusa. Ya aquí tengo entonces mi pieza real, esta es. Aquí tengo el ancho pues que les comentaba, que es aproximadamente 90 centímetros. Y yo hice un total de 24 vueltas. Estas 24 vueltas me dan aproximadamente unos 27 centímetros de largo.
Entonces, como yo ya terminé aquí con el largo que deseo, voy a comenzar a unir estos dos extremos, y para eso yo decidí hacer puntos deslizados. También podemos utilizar la aguja lanera y coser si se sienten más cómodos, pero entonces yo voy a utilizar los puntos deslizados. Entonces, para eso voy a hacer una cadena aquí justo donde terminé, y voy a insertar justo aquí donde tengo el marcador de puntos de este lado. Voy a insertar por acá en una de estas hebritas que tengo disponible. Recuerden que como vamos a tejer del lado del tejido, pues no van a haber cadenas exactas. Entonces voy a tomar una de estas hebras y una de las hebras de aquí donde comienza el otro extremo, tomo la hebra y deslizo, y así voy a agarrar las hebras que tenga disponibles en cada uno de los lados y voy a hacer los puntos deslizados, esto hasta llegar a la parte inferior y ya terminar de unir los dos extremos. Una vez llego entonces al final y ya uno los dos extremos, voy a hacer una cadena, voy a cortar la hebra, jalo y aprieto bien. Entonces ya aquí me queda unido los dos extremos y por aquí se ve la unión. Entonces este va a ser la parte del revés y esta aquí va a ser la parte del derecho, que es donde menos se ve la unión. Entonces ya aquí tengo lista la pieza principal y vamos a comenzar a hacer las tiritas. Una vez ya tenemos entonces unido los dos extremos y tenemos una sola pieza, vamos a comenzar a hacer las tiras, y para eso primero vamos a marcar dónde van a ir ubicadas las tiritas. Entonces, para que se hagan una idea, en la parte del frente coloqué un marcador de puntos en donde se separan por 24 centímetros. Y en cada uno de los lados aproximadamente unos 9 centímetros a cada lado. Esto es un aproximado de las medidas que tomé. También nos la podemos medir con el brasier que vayan a utilizar y de acuerdo a eso marcar dónde van las tiras. Una vez hacemos eso, entonces vamos a comenzar tejiendo y vamos a ubicar el hilo justo donde está el marcador de puntos. Ahí voy entonces a pegar el hilo, y una vez entonces ya añadimos el hilo, voy a comenzar a tejer. Entonces voy a tejer la de este lado y la de este lado la voy a comenzar a tejer entonces de aquí a este lado hacia adentro. Entonces voy a hacer puntos bajos. Vamos a comenzar con el primer punto bajo y este primer punto bajo lo voy a marcar y voy a tejer un total de 8 puntos bajos. Entonces aquí llevo 1, voy a hacer el 2, 3, 8. Entonces ya tejí aquí los primeros puntos bajos, la primera vuelta. Ahora vamos a hacer aquí una cadena. Voy a girar el tejido para entonces continuar con la siguiente vuelta, donde voy a tejer también un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, es decir que van a ser 8 puntos bajos en total. Listo, ya tejí entonces 2 vueltas con 8 puntos cada una. Ahora voy a comenzar aquí en la siguiente y voy a comenzar haciendo un punto bajo normal en este punto, pero entonces aquí voy a comenzar con disminución. En la tercera vuelta comienzo a hacer disminución. Entonces para eso voy a tejer hasta que me falten 2 puntos. Entonces aquí me faltan 2 puntos.
ya tejí los 6 primeros. Y entonces voy a insertar la aguja en este que sigue, tomo la hebra, saco y no voy a completar el punto, sino que voy al último, inserto, tomo la hebra y saco, y tengo 3 hebras sobre la aguja. Voy a enlazar y voy a pasar por esas 3 hebras. Así hago entonces esta primera disminución. Ahora en la cuarta vuelta hago una cadena, y como ya tengo 7 puntos, les voy a continuar tejiendo esos 7 puntos normal. No voy a hacer ningún cambio, tejo los 7 puntos. Ahora para esta quinta, entonces vamos a hacer cadena, giramos el tejido y vamos a iniciar aquí normal con el punto bajo. Pero entonces en esta sí vamos a hacer la disminución, faltando 2 puntos. Pues aquí me faltan 2 puntos y voy a hacer la misma disminución. Tomo la primera, luego la última y paso por esas 3 hebritas. Entonces ya aquí quedo con 6 puntos. Si ustedes quieren hacerlo de pronto más delgado, entonces pueden seguir disminuyendo cada vuelta de por medio. En mi caso lo voy a dejar así, quiero que quede este grosor, el tirante de la blusa. Entonces voy a continuar simplemente tejiendo puntos bajos hasta lograr aproximadamente una medida de 30 centímetros en el largo del tirante. Cuando ya tengo todas las vueltas que necesito, en mi caso hice 40 vueltas en total, y estirándolo un poco me da los 30 centímetros aproximadamente. Lo estiro un poquito para evitar que me quede muy largo el tirante. Entonces luego, cuando ya tengo todas las vueltas, voy a colocar la blusa al revés, así, para poder pegar con el otro lado. Entonces para eso voy a centrar nuevamente la blusa, y justo aquí atrás es donde voy a pegar el tirante. Entonces justo aquí, para que me quede bien centrado, voy a doblarlo de esta manera. Y una vez lo tengo ubicado, voy a hacer puntos deslizados. Entonces voy a comenzar por acá, tomo una de estas hebritas y deslizo. Y básicamente repito lo mismo que hice cuando uní los dos extremos, con la diferencia de que aquí sí tenemos puntos, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces una vez ya tengo aquí la unión, voy a hacer una cadena, voy a cortar la hebra, jalo y aprieto. Y entonces así me queda pegada justo por la parte del revés. Y voy a repetir exactamente lo mismo con este lado. Pues aquí repetimos exactamente lo mismo para que nos quede entonces los dos tirantes listos. Una vez terminamos el proyecto, entonces por acá vamos a esconder todas las hebritas que nos queden por fuera. Para eso vamos a enhebrarlas con la aguja lanera y vamos a pasarla por los puntos que tengamos aquí disponibles. Y una vez la pasamos, entonces vamos a dividir en dos la hebra y vamos a pasar uno de esos pedacitos de las hebras o de las divisiones que hicimos por un lado y dejamos la otra donde está para hacer un nudo fuerte, y así no se nos vaya a salir la hebra cuando vayamos a usar la prenda. Cortamos y así nos quedan escondidas las hebritas. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.